que va a empezar a jugar. X1 o X2. Ustedes ya lo han dicho hace rato, ¿no? X1. X1 es el que tiene el coeficiente más alto en la función objetivo, por tanto, más valor. Y siguiendo ese criterio, valor que tiene que incrementarse porque tiene el más positivo. Aquí, vamos a ver, no, este no. No, tenemos que ver aquí en la solución, perdón. Aquí, ¿no? Aquí está. Ahora, ¿cuál es la estimalidad? O sea, ya hemos encontrado cuál es la variable. En este caso, se dice, vamos a identificar como X la que va a entrar. Que es uno por esa, justamente por esa restricción. Ahora, hay algo, si bien es el que más valor tiene la función, pero en este lado, en esta parte, lado aquí, la vemos del lado contrario, es decir, la más negativa. Cuando estaba al otro lado, cuando lo hemos analizado inicialmente, con el más positivo, pero al volver aquí se ha vuelto el más negativo. Entonces, a veces confunde un poco, pero ya con el criterio que hemos visto hace rato, no que quien va a entrar va a ser en esta función. Voy a estirar un poquito esto para que aparezca aquí. En esta función, X1 tiene el coeficiente, pero esa es la que vamos a usar, es decir, X1. ¿Por qué? Porque aquí tiene el más negativo, cuando en su condición inicial era la que tenía, o la que hacía que la función sea más alta en primera instancia. Entonces, si X1 es la variable, así lo vamos a llamar, la primera variable, una de las variables básicas, ¿cuáles son las básicas? S1, S2. Ahora, ¿cómo encontramos? Lo que vamos a hacer es dividir estas soluciones entre la columna de la variable entrante. Y 24 entre 6, 24 entre 6. 6 entre 1, 6 entre 1. Cada uno de estos tiene el nombre de X1. Es decir, 1 entre menos 1, menos 1. 2 entre 0, terminado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición? Que tenga el valor mínimo va a representar la variable. No cuentan los que tienen negativo. No cuentan eso. Simplemente dentro cuál es el más pequeño. Ahora, ¿qué representa en la gráfica? Aquí hemos encontrado 4. Vamos aquí a la gráfica. Esa división que hemos hecho es este punto, el 4. 26 entre 24 entre 6, que es lo que hemos hecho, es este punto. Ese 26 que aparece aquí, este 20, este 4, perdón, este 24 entre 6, y tiene que ver con este punto que se ha hecho. Entonces, hemos de cuál es el valor que va a entrar y cuál va a salir. Es decir, que se va a quedar ahora está con este criterio. Lo hacemos como aparte. O sea, teníamos a partir de aquí hemos identificado la columna X1, el más negativo, pero inicialmente era el más positivo, ¿no? Pero es el más negativo. Y la columna, o sea, ya tenemos esto, la columna, ¿cuál de estas filas es la que nos va a dar el valor más apropiado? Es de acuerdo al criterio que hemos visto aquí. Ahora, ¿cómo se transforma la tabla?
Entonces, he identificado X1 como la columna que va a entrar y S2 de las variables no básicas, la columna que va a salir. Entonces, la fila pivote, la columna pivote. ¿Ahí queda alguna duda? Pero, ya. Bien, vamos a aquí ver el cero para mantener. Esta es la que tenemos, la inicial. Exactamente la misma, ¿no? Es esta. ¿Cuáles son los cálculos? Ahora sí necesitamos hacer operaciones para poder transformar. Una vez que hemos identificado cuál es la columna y la fila pivote, hacemos operaciones. A verme en este sentido. Vemos aquí. En la fila pivote, ¿qué vamos a hacer? Reemplazo de salida en la columna esta, es decir, aquí, con la variable cuál está saliendo, cuál está entrando. ¿Y qué significa eso? Fíjense que entre esto y el siguiente, que lo que hemos hecho es que antes estaba aquí, perdón, aquí, X1 viene aquí, es decir, el X1 que estaba aquí inicialmente, este X1 se viene aquí ahora, se mueve y ese 1 sale en la solución. ¿Y cómo calculamos ahora la nueva fila pivote? Esta fila pivote, la nueva, vamos a calcular dividiendo entre el elemento pivote aquí, el 6, el que se intersecta entre la columna y la fila. Entonces tendría que ser, aquí vamos a ver las operaciones, en la siguiente vamos a ver las operaciones. Y todas las demás filas, incluyendo la fila Z, la, ¿cuál va a ser el cambio en esto? Va a ser la fila actual, es decir, si tomamos actual, que es esta, menos el coeficiente pivote, o sea, 6, por la nueva fila pivote. A ver, ¿cómo es eso? Veamos aquí. Entonces, se nos queda esto aquí. Lo primero, reemplace la nueva fila básica con X1, porque es la variable que hemos visto. Y la nueva fila, es decir, esta fila X1, ahora va a ser la fila actual. ¿Cuál era la fila actual? ¿Se acuerdan? La fila actual de la primera, de esta fila es esto, 0, 6, 4, 1. Hasta aquí. No, perdón. Es esta, ¿no? La nueva fila es esta, la fila anterior. Dividido entre 6. Es decir, toda esta fila y la X1 es la que necesitamos encontrar, es decir, esta fila X1, que sería esta, va a ser la base de todos estos valores dividido entre el elemento pivote que es 6. Entonces lo que está haciendo, todos esos valores de la fila anterior dividido
¿Y cómo va a ser esto? 0 entre 6, 0, 6 entre 6, 1, 2 tercios, y así, ¿no? 1 entre un sexto, 0, 0, y 24 entre 6, 4. Entonces, estos valores son los valores y la pivote, o la nueva fila que se ha creado en X1, es decir, aquí. Digamos, 0, 1, 2 tercios, 0, 0, 0, y la solución es 4. Ahora, eso es para la fila según el criterio, ¿no? Esto, la nueva fila pivote. Esto es lo que hemos hecho. Hemos agarrado todos estos y lo hemos dividido entre esto. El resultado tendría que ser esto. Y cambiado este valor de X1. Aquí los siguientes, cada nueva fila incluye va a ser la fila actual menos el coeficiente de la columna, es decir, 6 por la nueva fila pivote. Es decir, esta nueva fila pivote que hemos en ser base para calcular la nueva fila en cada uno de estos. Veamos cómo ocurre. Para Z, la fila actual, ¿cuál era la fila actual Z? Era 1 menos 5 menos 4 hasta 0. 1 menos 5 menos 4, 0. Menos el coeficiente de la columna pivote. ¿Cuál es el coeficiente de esa columna pivote? El coeficiente es este. En cada su propio coeficiente. ¿Quién está pidiendo break? Ya. Para no alargarnos, vamos a repetir esto entonces cuando volvamos, ¿de acuerdo? Porque esto necesito que quede claro. Volviendo, vamos a repasar esto, cómo se ha obtenido. Hasta ahorita entonces tiene que construido la base, es decir, esto. Volviendo, vamos a nuevamente repasar esto. Okay. Entonces, minutos para desayuno, el break, y volvemos. La tabla inicial que habíamos planteado anteriormente, ¿no? Esta. Y bueno, ¿cuáles son los criterios? Reemplazar la tabla, ¿no? La tabla pivote, que era X1, y era en base a los valores antes. A ver, repasando, entonces la nueva fila, recuerden que la variable X1 ha entrado, por decirlo así, y ya a S1 en función a el criterio optimalidad que habíamos definido. ¿Dónde está eso? No lo tenemos aquí. La condición, ¿no?, de optimalidad del simplex. Esa condición es la que nos permite la fila y la columna que van a salir, ¿no? Con el caso se llamado entrante, y como hemos definido el mínimo, va a ser la salida. Ok, entonces, nuevamente, volviendo a la nueva fila, entonces esta S1 se calcula en función, es decir, la fila actual antes de cálculo, que sería esta, 0, 6, 4, 1, que es esta aquí, dividido por el valor coeficiente encontrado. Bueno, el coeficiente está aquí, 6. De modo que he tenido esta nueva fila, 0, 1, 2 tercios, y aquí la nueva fila. Las otras filas, incluyendo la Z, dice, se calcula
la fila actual, el elemento que está en la columna pivote por la nueva fila X. Bien, la nueva fila, vamos a ver, la fila actual de Z es 1 menos 5 menos 4, 0, 0, 0. 1 menos 5 menos 4, 0, 0, 0. Menos el elemento que está en la fila pivote a esa altura. ¿Cuál es el elemento que está en la columna? Perdón, en la columna pivote es 5. ¿Verdad? Entonces, menos 5. Por la nueva fila X ya la tenemos aquí. 0, 1, 2 tercios, 1. Bien, ¿cómo ahora obtenemos o cómo hacemos esta operación? Menos 0 o menos, este menos va a ser que vamos a tener 5. 5 por 0, 0. Y 0 más 1, 1. ¿No? A ver, vamos a hacer vamos a abrir un tablerito. Para que quede claro la operación, ¿no? Bien. De acuerdo en cuál es esta fila, ¿no? Es la fila actual. Antes, el 5 es el valor que está en la columna pivote. Y esto es la nueva fila que arriba. Entonces, ¿cómo obtenemos este valor? A esto. Entonces, a ver, 1 menos 5 por aquí, menos 4. 0, 0, 0. Son 5, 0. Okay. Por un lado tenemos esto. Y esto habíamos dicho que este símbolo va a hacer que esto sea suma de 5 más. Ahora, antes de hacer la operación, esto, ¿no? 5 por 0, multiplicar 1 por 1 en una operación matricial. Entonces tenemos 5, es 5 por 1, 5. 5 por 2 tercios. 5 por 1 sexto. 5 y 5 por 0, ceros seguidos, 1, 2, 3, por 4, 20. Okay. El resultado de esto. Ahora sí, 1 a 1, ¿no? ¿Qué valor era? 5, es 3. 1 a 1 la operación de suma, ¿no? 1 con 0, aquí tenemos 1, menos 5, es menos 5 más 5. El tercer elemento es menos 4. Sí, menos 4 más 10 tercios. Tenemos 40 menos, no sería por 3, ¿no? Si multiplicamos tener el menor 3, 12 tercios, menos 12 tercios a 10, menos 2. No sé por qué estoy viendo ese valor. No, sí está bien, estamos aquí, ¿no? 5 sextos, va a ser 5 sextos, se mantiene. El valor era 0 también, ¿no? 0, tenemos 1, 2, 3 ceros. 1, 2, 3, 4,
1, 1 más 0, 5 más 5, 0, 4 más 10 tercios, 2, 5 sextos, 0 más 0, 0, tenemos los 3 ceros, ¿verdad? Tenemos 1, 4, 5, 6, un 0 y 20 al final. No se nos parece 1, 1, solo que por esta dificultad del mouse y trabajar aquí no sé. Pero es el resultado que también se ha obtenido aquí. 1, 0, menos 2 tercios, 5 sextos. Entonces, esta es la nueva, vamos a ver aquí. Esta nueva fila Z es copiada directamente aquí. Aquí, 1, 2 tercios, 5 sextos, 0, 0, 0 y 20. X1 ya se ha calculado, ¿no? Era la primera en ser calculada. Quería calcular la fila S2. La nueva 2, bueno, que pegamos aquí, va a ser la fila actual. La fila actual la tenemos aquí. La fila actual S2 es 0, 1, 2, 0, 1. Es esta, ¿no? 0, 1, 2, 0, 1, 6, el anterior. El coeficiente donde está el pivote. S2, el coeficiente es 1, entonces esto. Por nueva fila, la nueva fila que se ha obtenido es esta, ¿no? La que vemos aquí. Que misma operación, primero esto con esto, lo único que va a hacer es cambiar el signo, ¿verdad? Y al hacer la suma vamos a obtener un resultado. ¿Alguien tiene una duda para pasar directamente a esta operación? Bien, entonces, si no hay dudas en cómo se realiza y obtener esta fila, o perdón, esta matriz, está entonces ver el resultado. Este resultado obtenido era S2, ¿no? Que es S2, 0, 0, 4 tercios, 1 sexto, 1, 0, 0. La nueva fila S3, que es la que necesitamos calcular, es S3 actual, es decir, la que teníamos arriba, que es la actual, menos la columna pivote. ¿Cuál es la columna pivote en S3? Es esta, ¿no? Entonces, menos 1. Ok, esta fórmula está de aquí, ¿no ven? Ve aquí. Todas las demás, incluyendo la fila actual, menos el coeficiente de la columna pivote, nueva fila pivote que se va a encontrar aquí. Entonces seguimos. Esta es operación. Realizamos las operaciones y obtenemos este resultado. Y este resultado es la S3. 0, 5 tercios, un sexto, 0, 1, 0, 5. Y finalmente la S4, que es la misma idea, ¿no? Tenemos la fila anterior de S4, que es estos, son todos estos valores, por coeficiente de la columna pivote. Aquí es el coeficiente aquí, 0. Este 0 va a hacer que esto sea 0 todo, que va a quedar la misma fila aquí, la misma fila. ¿Qué podemos rescatar de aquí? Que el valor de z, es decir, el resultado de z, es el anterior de z más el nuevo valor de z es, ¿cuánto era en z? 0 más 4 por 5. 4 por 5, el 4 de dónde es el nuevo, vamos a ver la función objetivo, vamos a ver. Eso. Y el coeficiente que tiene en el objetivo. ¿Dónde está ese coeficiente? Será este. Ahora, lo mismo, ¿no? Si reemplazamos en la función objetivo 5 por el valor por 4 en este caso,
Aquí tenemos x1 vale 4. Más 0 por el valor de S2. ¿Por qué S2? Porque S2 ha tomado. A ver, S2, y S 0 por 1, 0 por 5 y 0 por 2. ¿No? Todos los ¿Cuánto vale en la función que hemos planteado al inicio? ¿Dónde está? Aquí la teníamos. Esta, ¿no? Es esta la función que hemos obtenido. Todo es de 5 por x1, 4 por x2 y 0. Entonces tenemos eso. Y eso es lo que demuestra que se mantiene, es decir, se mantiene con los... Bien. ¿Qué nos queda seguir? Nos queda avanzar. Cuando estuvimos haciendo el recorrido para seguir la guía, ¿cuál es el siguiente valor? O sea, primero hemos modificado x1, que era el que tenía mayor peso, y el siguiente tendría que ser x2, va a ser la variable que va a salir, porque x1 ya está aquí. Ahora vamos a seguir para sacar este x2. Volvemos aquí. X2 va a ser la variable entrante, es decir, la que va a cambiar. Y vamos a ver. Mantiene esta solución, estos valores, es decir, la copiamos, que son estos, 4, 2, x1, x2, 4, 2, 5, 2, 4, 2, 5, 2, ¿verdad? Y x2 tendría que ser los valores que tenemos aquí, ¿no? 2 tercios, 4 tercios, 5 tercios. Aquí. Ahora, ¿cuál es el criterio para poder aplicar? Tendríamos que dividir, ¿no? Tendríamos que dividir esto entre la variable, ¿no? Entre el entrante. Entonces, 4 entre 2 tercios, 12 sextos y vamos a tener 6. Mismo aquí, lo mismo aquí. ¿Qué criterio hemos elegido aquí para decir cuál va a ser la S que se va a ir? Si recuerdo lo mismo. Estamos aquí. El mínimo, ¿verdad? Hemos elegido independientemente de los que son negativos o los que tienen valor. Entonces aquí lo mismo. ¿Cuál es el mínimo aquí de esta división? De dividir 4 entre 4 tercios, 5 entre 5 tercios. Entonces, ¿qué significa ese mínimo? Que x2, perdón, S2 va a ser la variable que va a ser el nuevo valor de x2. Y ahora sí hacemos las operaciones. La pivote va a ser la fila actual S2 dividido entre este coeficiente o 1.5. Y el resto de las filas va a ser incluyendo la Z, menos el elemento en la columna. En este caso 2 tercios, tenemos 2 tercios, 5 tercios, x1. Me parece que este tendría que ser no, Z, x1 es 2 tercios. No, no está bien, perdón. ¿De dónde sale ese 4 tercios? Bien. Allá. Este 2 tercios es de la fila x1. 1. Esta no sé exactamente, vamos a la
S3, ¿okay? Porque S2 es la nueva X1, X1 se vuelve, o sea, X1 en este caso, esta ya queda como si fuera otra S. La única importante, entre comillas, si quieren, en esta operación ya es la 2, ¿no? Que la 2 es la nueva fila pivote S2, justo la que vamos a operar. Entonces se hacen las operaciones como hemos hecho y vamos a obtener este resultado. Después de las operaciones, con una solución aquí X20. ¿De dónde se obtiene este resultado? El 21, cuando hemos operado, vamos a comprobar eso. Aquí tenemos ¿dónde está la pizarrita? Aquí. Es 20. 21, la fila Z actual, la vamos a copiar. Aquí, tenemos 1, 0, 2 tercios, 0 y 20. Tenemos eso. ¿Ya? La fila actual es esta, ¿verdad? Menos 2 tercios. Esto directamente vamos a poner más 2 tercios. Está cambiando. 2 tercios de donde sale desde la columna, ¿no? Si lo vemos aquí es menos 2 tercios. Y la fila nueva, en este caso vamos a ver cuál era así, la fila nueva. Si lo tenemos aquí, no lo tenemos. La fila nueva sería esto, ¿no? Nueva tenemos 0, 0. Esta la 1 menos 1 octavo, 3 cuartos, 0, 0 y 2 tercios. Ya se quedando apretado. Okay. Bien, entonces podemos obtener esto, multiplicar 2 tercios por 0, tenemos por 0, 0, 2 tercios por 1, tenemos 2 tercios por menos 1 octavo, vamos a tener menos 24, 2 tercios por 3, vamos a tener 1 medio, 2 ceros, y 2 tercios vamos a tener a 4 sobre 9. Ok, estoy equivocando. Ah, no, aquí me falta un valor, si se dan cuenta. Valor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y un valor que me falta. Valor de 20. ¿Y dónde quedó ese valor? 1, 4, 5, 6, 7, 8.
este es 20. 20 por 4, 2 tercios, 2 tercios, está bien. Ahora si hacemos la suma 4 sobre 9, ¿cuánto nos quedaría ahí? Te interesa, ¿no? A ver, 2 tercios por 2 tercios. Aquí no hay 2 tercios, no, estamos viendo esta, ¿verdad? Más la fila 9, la fila nueva, pero en la fila nueva, de acuerdo a que se identifica aquí, que x2, 0, 3 medios, es 3 medios, ¿no? Es 3 medios. Tenemos 0,01 menos 1 cuartos, 0,02 tercios, no es 2 tercios, es 3 medios. Entonces, esto tres medios. Y entonces, aquí lo que va a quedar es 2 tercios por... Eso sí va a ser ahora 1, ¿verdad? Entonces, 1. Y ahora sí tenemos este 20 del original, si quieren, del inicial. Y el nuevo 20 más 1, 21. Este es el valor que habría llegado. Este es el valor que me interesa, ¿no? Bien, entonces, terminado de llenar la tabla realizando las operaciones, estas operaciones, eso ya las dejo para ustedes. Yo además tengo dificultad de rayar. Nos va a quedar esto. Entonces ya tenemos las dos variables que han quedado dentro, entonces son las que nos interesan. Vamos a esto. Primero, esta es la tabla final que hace la pausa. Podríamos seguir si tuviéramos más variables, pero entonces es la que nos interesa. X1 y X2, y aquí terminaría las iteraciones. Hemos hecho 2 iteraciones. Al final tenemos el valor de Z, que es 21, que es la utilidad, ¿no? ¿Se acuerdan? Y era además muy similar al... Por otro lado, el valor de X1, cuando tenemos... Y el valor de X2 se quedó en 3 medios. Entonces, esos son los valores que nos interesan. Si ustedes han resuelto, anda igual. En vez de... Fíjense que aquí nos hemos evitado hacer la interseñas, las gráficas y todo. Simplemente hemos iterado y son los valores que hemos... Otro punto es la condición de optimalidad. Ninguno de los coeficientes de eta son negativos, ¿no? Es algo que también se ha dado. ¿Qué más? A ver, ¿qué otra interpretación más puede? Bueno, estos ya sabemos que representa 3, ya X1, que era la unidad de producción de pintura exteriores, y X2 cantidad de producción de pintura para interiores. Z es la utilidad máxima. ¿Y qué más? A ver, ¿qué otras cosas se pueden interpretar de esto? O sea, ¿qué significan las variables S1, S2, S4? Eh, si se acuerdan, cuando hemos agregado en la opciones, era la limitación que había para la matemática, que significa que si S1 es 0, es que ya no ha habido remanente, no ha habido sobra.
sería prima 2. ¿Y qué dice el límite de mercado S3? Hay un exceso de S3 de producción y en la demanda un exceso, ¿no? Que es de un medio. O sea, la demanda tiene un límite. Si usted... Pero un S4, de ese límite hemos producido un poco más. No hemos llegado exacto al límite, sino hemos producido un poco. Y el límite de mercado, bueno, a ver, no sé cuál era ese, el S3. A ver si volvemos aquí a la restricción. El límite de mercado. Y si vamos allá, que la diferencia uno y otro no puede ser mayor a 1. ¿Y cómo se interpreta? Aquí tenemos... Interesante, ¿cómo podríamos interpretar el S3? Las variables S1 son variables de apoyo. En este caso, para poder ajustar el modelo, para poder al final, este valor de S3, que era el límite de mercado, ha sobrepasado en sí. ¿No? Con eso se logra la restricción que se ha planteado inicialmente. Bien. Preguntas hasta aquí. Dudas. Lo que yo les animo es a que puedan ver nuevamente este ejercicio, siguiendo ya las diapositivas o en la misma guía, y llegar al mismo. Lo que tienen que hacer es ganar práctica, porque lo más probable en una pregunta del examen, tengamos un modelo de este tipo, ¿no? Y ustedes puedan hacer las dos o tres viendo el problema. Y entonces, ahora es como que tienen claro, espero, si se confían en esa comprensión que en este momento y no hacen un ejercicio más, un par de ejercicios, ponemos a ver, si no hacen más ejercicios, entonces van a agarrar la práctica necesaria para poder resolver de principio a fin un problema. Ahora, hay una pregunta que dice, ¿cómo se define cuántas iteraciones hay? Uh, Generalmente cuando ya todas las variables han bajado, si se fijan aquí donde está, aquí en la solución final, al principio van S1 y S2, si se dan cuenta, aquí en S2, es la primera tabla, ¿no? Pero hemos hecho una donde X1 aquí y S1 ha salido. Y hemos hecho una segunda donde ha entrado X2 y S2 ha salido. La condición es que ya no haya más variables que aparezcan aquí entre las básicas y que esto sea, generalmente esto ya va a ser positivo, simplemente para visualizar. Y entonces la regla sería que aquí ya estén todas las variables básicas, X1 y X2. Si hubiera un problema, también tendría que haber otra iteración más para mover aquí. Más, en algunos casos se da más, a ver más adelante cuáles son esos casos, por qué, y en algunos casos hay decisiones cíclicas que a veces no se puede llegar a una solución. Finalmente, hay aplicaciones que permiten hacer, sí aplicaciones, hay programas de computadora, pero sí algunas aplicaciones para el Android, donde alimentamos sesiones paso a paso y también la respuesta final. Bien, ¿tienen alguna otra pregunta? Ok. Bien, haciendo un resumen del simplex, en este caso, el caso de maximización, ¿verdad? ¿Y qué ocurre en problemas de minimización? La condicionalidad requiere seleccionar la variable de entrada como la variable no básica con el coeficiente positivo.
¿Cómo es eso? Aquí, ¿dónde está la transformada que ya teníamos? Aquí. Aquí teníamos el más negativo. A ver cuál es la condición. Un ratito. ¿No? En este caso hemos elegido para ese problema de maximización el más negativo, o sea, el más, aunque cuando estaba hacia la derecha era el más grande, ¿no? Al pasar aquí pequeño. Entonces, para un problema de minimización va a ser lo contrario. Y ha sido el más pequeño y viene aquí va a ser el, por eso dice el más positivo. Más aquí. Bueno, esto es lo que ya hemos visto. La nueva fila, si entra la fila. La condición de factibilidad, la que es esta que hemos visto aquí. Aquí se mantiene lo mismo. Hemos hecho la división entre esto y la columna que está entrando, entre cada coeficiente. Y el que sea mínimo es la no básica, o básica caso S1 era el mínimo. Y en el caso de minimización va a ser lo mismo. Tenga mínimo igual. Y las operaciones ya hemos visto, son las mismas que hemos repetido. Y en resumen, los pasos. ¿Cuáles son los pasos? La factible básica inicial, es decir, después la básica inicial era en cero y es decir, con la transformación que hemos hecho de la función objetivo, el resultado era cero, ¿no? Esa es la base, digamos, nos va a permitir construir la tabla inicial. Seleccionar la variable utilizando la condición de optimalidad. Estos conceptos como importantes, es decir, cómo les diré pregunta clave para en casos de maximización o minimización. Claro, esto. Seleccionar la variable de salida, ¿no? El siguiente paso es seleccionar la variable de salida, factibilidad. Son dos criterios que se busca encontrar. ¿Cuál es la columna y la fila que va sobre la que vamos a operar? Y los Jordan, que son las operaciones matriciales que hemos hecho. Bien, hasta aquí creo que es toda esta primera parte. Lex, les voy a dejar un par de ejercicios aquí. Bueno, ya tienen dos arriba, que es el de después del programa de la dieta, hemos quedado dos ejercicios, que son de programación lineal, metográficos si quieren. Y en este caso van a ser los ejercicios, bueno, este ejercicio utilizando el simplex. En este caso estamos con 4. Y ya. ¿Tienen alguna pregunta mismo? Para que lo suban. Y si no hay preguntas, vamos a quedar aquí para que ustedes puedan empezar con esto. Si quieren,
podemos en línea o pueden desconectarse, depende de ustedes. Permítanme primero ambas cosas, el manual, tanto la guía. Voy a poner versión 3 ya, porque ya he subido la anterior vez la 1, y esta voy a poner versión 3. Ya, entonces mientras voy haciendo, pueden preparando esto para hacer algunas preguntas sobre el que tenemos. Sería bueno que empiecen con este, para que en el fresco, digamos, puedan resolver. ¿Ok? Bien, entonces voy a quedar más mientras ustedes van empezando. Voy a ir preparando.